vamos a recibir a un hermano y amigo de este espacio para hablar de cosas importantes. Está con nosotros Richard Medina, economista, miembro de, ya usted del comité político, ¿verdad? No, del comité general. Coño, pero no miembro del comité central del PLD, no importa, también académico de INTEC, economista de nivel, de FUTE. Vamos a hablar con Richard de economía y también de una actividad que él viene a anunciar que tiene preparada a propósito de su alma mater. Buenos días, hermano, por estar con nosotros. Muy buenos días, Elvin, Alfredo, Nilda. Hola. Para mí es un placer estar con ustedes. Primera vez que en esta casa vengo. Y les deseo mucho éxito. Riéndote ahí. No, pero uno goza en este programa. Uno se informa, aprende y goza. Qué bueno. Richard, vamos a iniciar aprovechando tu experiencia. Mucha gente, a Richard joven, lo mismo que hablamos al inicio. Sí. Joven, uno lo economista más duro que hay en este país, así como la gente. Pero yo no sé, pero él no tiene barba y vaina, pero eso porque los economistas a veces tienen una barba, una vaina. Es un flow diferente. Malcún tiene barba. Andy Dawai se la quita. Sí, pero Jaime Ariti. No, pero Escudero no tiene. Jaime no tiene. Y tampoco es Henry Ebral. Tiene una chiva, Henry Ebral. Una chiva media rara. Pero ¿cuáles más economistas tienen su vaina? Frank Guerrero Prada, que fue gobernador del Banco Central, tenía barba. ¿Y Malcún qué tenía? De todo. Hasta la cafetería del Banco Central. Juan Ariel no tiene barba. Miren. Valde Albizu no tiene barba. Exacto. El presidente no tiene barba. Exacto. El economista. Richard, hemos visto una publicación que salió ayer en distintos medios donde el gobierno aparentemente celebra y publica y dice que el nivel de riesgo de la economía dominicana es el más bajo de la región de Latinoamérica, que eso es un logro importante. Entonces sería bueno explicarle a la gente de qué se trata eso, qué quiere decir eso, y si es cierto que la economía dominicana es la que menor riesgo tiene a nivel de Latinoamérica de todos los países de la región. Sucede que el riesgo país, que es como se llama, viene en comparación con el riesgo país de América Latina en promedio. Entonces nosotros sí tenemos un riesgo país menor que el promedio de América Latina. Pero eso sucede más que nada porque hay otros países de América Latina que están en una situación, sobre todo política y social, más compleja que la de República Dominicana. Entonces, en el caso nuestro, no es que hemos mejorado, es que otros países han empeorado más que nosotros. Y por eso es que se ve ese riesgo país menor que el promedio de América Latina. Ahora bien, ¿cuál es el tema ahí que yo creo que debe llevar a preocupación? Y es la situación fiscal del gobierno. El gobierno ahora mismo tiene 4 años, este es el 5º año, donde los ingresos, o sea, lo que recauda el gobierno, es menor que el llamado gasto corriente. Gasto corriente es más que nada pago de nómina, pago de intereses de la deuda, pago de pensiones, y pago de servicios y subsidios. Entonces, cuando eso pasa, que no es algo normal en la historia de República Dominicana, al menos hasta 2020, cuando eso pasa, lo que estamos diciendo es que se está tomando dinero prestado, no solamente para pagar obras públicas, hacer un puente, una carretera, etcétera, sino también para pagar parte o de la nómina, o de las pensiones, o de los intereses de la deuda. Y hay un segundo punto que creo que debe llevar a mucha preocupación, siempre aprovecho y lo digo, y es que ya el pago de intereses de la deuda de República Dominicana es el segundo pago solamente detrás de el pago o el gasto del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene como 310 mil millones de pesos en presupuesto en 2025 y los intereses son 298 mil millones de pesos. Ya tú sabes. O sea que de cada 24 pesos, de cada 100 pesos que el gobierno está recaudando en impuestos, hay 24.5 pesos que van a pagar intereses a la deuda. Es una de las proporciones más altas del mundo. Es un problema. No se está todavía sintiendo, ya empezó a sentirse el año pasado, no se está sintiendo en su máxima expresión, pero cuando vemos que el Metro de los Alcarrizos, que el 9, que una serie de obras públicas de hospitales que se anunciaron hace 3 años no se empiezan o se están paralizando, es porque precisamente el gobierno no tiene los recursos para ejecutarlo, más allá de los problemas de competencia de los administradores de esos proyectos. Entonces, es algo que ya nos está afectando, va a seguir este problema porque el déficit fiscal, o sea, el gobierno está gastando mucho más de lo que ingresa, está aumentando y vamos a seguir pagando más intereses de la deuda. A propósito de la deuda, me gustaría, y qué bueno que viniste hoy, porque ayer yo estaba viendo unos datos que se ofrecieron en la semanal,
Y yo quería como que tú me aclararas, porque para nadie es un secreto que los últimos 4 años ha incrementado la deuda de la República Dominicana en 70,000 y pico de dólares, de millones de dólares. Pero ayer, en la semanal, el presidente decía, presentó un gráfico, que la deuda pública consolidada bajó, que en el 2020 estaba en 61.0% y a diciembre de 2024 estaba en 57.5%. Entonces, aclárame y aclárale al público que puede tener esa confusión de cómo es que sabemos que está en 70,000 y que aumentó, y que ahora el presidente ayer dice que bajó unos puntos, 3 puntos en 4 años. Mira, eso es el problema ahí es que se usa el 2020 como un punto de comparación. El dato que tú mencionas y que menciona el presidente es lo que se llama deuda con respecto al Producto Interno Bruto, PIB, o sea, el tamaño de la economía. En 2020 la economía dominicana fue cerrada, o sea, uno no puede andar en la calle, no puede estar produciendo nada, y eso hace que el PIB caiga. Si el PIB cae, todo lo que tú midas con respecto al PIB o al tamaño de la economía va a ser muy alto. Entonces, es una comparación, nosotros lo llamamos espuria, o una comparación, como quien dice en la calle, que no se vale, porque tú estás comparando un año, 2020, donde había una situación anómala, todos los países del mundo cerraron, las economías se descalabraron, y ya una vez que la economía abre, pues entonces todo vuelve a la normalidad. Si en lugar de 2020 comparamos con 2019, que fue un año normal, pues la cosa es diferente. Ahí la deuda consolidada era 54% del PIB y ahora está en 58%. Y no está mayor porque el Banco Central no ha recolocado una serie de dinero o de bonos que fueron venciendo. Al final del año, cuando el Banco Central recoloque eso, tú vas a ver que la deuda va a llegar casi al 60% del PIB. O sea que lo que estamos haciendo es jugando con algunas informaciones en algunos momentos del tiempo. Eso es cierto en el sentido de que es, como un hecho es así, pero desde el punto de vista económico cualquiera te va a decir que eso no tiene ningún sentido, porque en 2020, como estaba cerrada la economía, tú no puedes comparar nada. Compáralo con 2019 a ver qué pasa. Y cuando tú lo comparas con 2019, la economía estaba normal, la cosa es muy diferente. Aquí se ha tomado una cantidad de deuda muy elevada. A mí no me gusta hablar de que se tomaron 40, 50 mil millones de dólares, porque parte de esta deuda vino para pagar deuda que ha ido venciendo, algo que hacen todos los países y hemos hecho aquí en República Dominicana. Pero el aumento de la deuda va por 26 mil millones de dólares. Y cuando tú dices, ¿en qué se ha usado ese aumento de deuda? Antes se usaba para hacer un metro, para hacer un teleférico, para hacer básicamente toda la reforestación. Dice que van 26 mil millones de dólares. En aumento. En aumento. Pero yo escucho todos los días que se han tomado 40 mil millones Eso de dólares. eso explicaba. Sí. 40 mil millones de dólares es lo que se ha tomado. Sí. Y tú has tenido que pagar como país 15, 14 mil millones de dólares. Okay. El neto de eso es lo que te aumenta la deuda. Ok. Entonces te está aumentando en 26 mil millones. Aunque tú has tomado 46 mil. Pero te aumentó la deuda en 26. Entonces tú dices, ¿en qué se han usado esos 26 mil millones? Okay. ¿Se han hecho algún metro? Oiga, esto es lo que ha salido aquí, ¿eh? ¿Se ha hecho algún hospital? Sí. ¿Tú has mejorado de alguna manera la infraestructura de República Dominicana? Y yo creo que eso no ha sido así, lamentablemente. ¿Qué medida debe tomar el gobierno para mitigar el alto precio de los elementos de la canasta básica familiar? Bueno, eso es una pregunta bastante compleja, porque en un momento, en 2020, 2021, vimos inflación, que inflación es que aumentan los precios rápidamente, de un año a otro. Y esa inflación primero vino de manera internacional. Por el tema de la pandemia, los fletes comenzaron a subir de precio y comenzó a traducirse en bienes de República Dominicana. Después de ahí el gobierno cometió el error de que permitió que esa inflación que vino de fuera se transformara en inflación local. El Banco Central tuvo que subir las tasas de interés. Las tasas de interés, si usted va a coger un préstamo, eran tan altísimas para combatir esa inflación. Y yo creo que la combatió. El hecho de que la inflación sea baja hoy o en 2024 no significa que los precios están bajando. Significa que los precios en general están subiendo más lentamente. Y tampoco significa que hayan bienes específicos que suban muy rápidamente de precio, como lo estamos viendo con el arroz, con el pollo, con los plátanos, que son bienes, son productos de la canasta básica familiar. El problema ahora es que esos bienes, como eran tan sensibles para el consumo de la ciudadanía, piensen en el arroz, piensen en el pollo, en plátano, los gobiernos siempre tenían una especie de
consenso con productores y con intermediarios para que los precios fueran razonables para todos, razonables para el productor, para el intermediario y para el consumidor, y que no subieran de manera rápida. Esos consensos se han ido rompiendo porque las autoridades del Ministerio de Agricultura están dejando de lado las mesas de discusión. Por ejemplo, la Comisión Avícola Nacional no está haciendo el trabajo con el tema del pollo. Y a nivel de los precios del arroz, tampoco están haciendo el trabajo con mecanismos de pignoración que fueron resueltos en el gobierno anterior de Danilo Medina. Entonces yo creo que para tratar de equilibrar, de frenar esa salsa de precios tan extrañas que se están dando, porque por ejemplo en el caso del pollo, el maíz no está subiendo a nivel internacional. No está subiendo, que es el principal insumo para el pollo que se produce aquí, ni tampoco las vitaminas. Entonces, ¿qué debe hacer el gobierno? Bueno, ver qué se hacía antes. No estamos inventando la rueda, no estamos tampoco redescubriendo el fuego. ¿Qué se hacía antes en términos de manejo de comisiones de productos agropecuarios que son sensibles para la ciudadanía? Y yo sé que ahí van a volver de nuevo a estabilizar los precios. Nilda. Yo veo que en la exposición suya hay, si se puede decir así, como un poco un matiz de pesimismo, porque usted dice, bueno, el precio está subiendo lentamente, pero no es favorable, a pesar de que en otros países los precios han subido, como decimos en buen dominicano, de golpe y porrazo. Entonces, noté como que usted no han subido realmente. Han subido más lentamente que República Dominicana. O sea, República Dominicana fue de los países con más inflación en los últimos 5 que años. el huevo en los Estados Unidos, que incluso nos han llamado el huevo hay un problema de gripe aviar allá, que no es lo que pasa aquí, ni lo que pasa en otros países de América Latina. Pero sí han subido los productos incluso pero en otros países. Eso es el huevo en el caso de Estados Unidos, pero no otros productos. Bueno, me refiero a lo mismo que usted dijo, pero a lo mismo que usted dijo de que los productos aquí han subido de manera más lenta, pero que no significa que no estén subiendo. Lo tomé de lo que usted mismo dijo. Sí, claro. Entonces yo le quiero preguntar aquí la referencia que dice que República Dominicana ha mantenido un crecimiento y que estamos posicionados como una de las economías de América Latina con mayor crecimiento, refiriéndose a un 5.1% de crecimiento promedio. Entonces, ¿qué usted cree que se debe a esto? Si es real la información que suministra el Banco Central y que también la información el Banco Mundial. Claro, la información es real. Ahora, nosotros nos estamos comparando ahí con América Latina, que es una región que crece poco. República Dominicana típicamente crecía 6%. Entre 2013 y 2019 crecimos 6.1%. Y aquí estamos creciendo, usted dijo 5.1%. Y si usted lo toma, 2023, 2024, crecimos 3.5% nada más. O sea que estamos creciendo menos de la mitad de lo que crecíamos antes. Y hubo años en que solamente era de 1 punto y pico. Claro, yo creo que eso que usted dice es cierto. Ahora, la media. El dato es cierto, pero yo creo que es algo trágico, porque estamos creciendo la mitad de lo que crecíamos antes. Pero usted es el único economista que ha dicho eso, porque aquí hemos sentado varios economistas que han dicho que el nivel de crecimiento de la economía es relevante para nosotros como país. No, claro. Lo que tú debes hacer es contratar lo que él te está diciendo. Mire, en 2023 crecimos. Lo que ya han dicho 5 economistas. ¿Cuánto crecimos en 2023? No, ¿Cuánto crecimos en 2023? 2.2%. 2.2%. En 2024 crecimos 5.1%. El promedio de eso es 3.5%. ¿Qué sucede? Que como crecimos muy poco en 2023, el efecto rebote que sea en 2024 nos hace crecer 5%. Pero si hubiésemos crecido normal en 2023, en 2020, los efectos rebote. Veníamos de una pandemia, estábamos en el suelo. Claro. No, está bien. Pero yo cojo entonces que la del 6% que creció antes tampoco vale la pena porque en América Latina las economías son bajitas. No, pero perdóname. Si mi abuela tuviera ruedas fuera bicicleta. No, tranquilo. Profesor, vamos. Mi punto con el crecimiento es que los datos que da el Banco Central, yo nunca los he criticado. En el pasado, funcionarios actuales del gobierno criticaban al Banco Central porque decía que mentía, ahora están defendiendo el Banco Central. Pero es la realidad, o sea, yo no puedo ocultar los números. Crecimos poco en 2023 y crecimos 5 en 2024. Ahora, y estamos creciendo menos de lo que crecíamos antes de 2020. Ese es el dato. Vamos al frente. Ahora, el punto es que nosotros nos comparamos siempre con América Latina, que es una región que crece poco. Yo creo que ya hay que compararse, y esto es importante, comenzar a compararnos con Taiwán, con Corea del Sur, que son los países a los cuales debemos nosotros aspirar a convertirnos en el futuro. Sí. Bueno, pero arranquemos por algo. Tú sabes que quería decir, no quería interrumpir a mi amiga Nilda. Gracias, antes príncipe. de la pregunta. No, para no atropellarla. Y comprendo su situación, que es difícil. Usted iba atropellando a todo el mundo aquí. No.
Adelante. No sé por qué John se ríe. Yo Pero... me siento perseguido aquí. Adelante. Mira, tú sabes que decía Perseguido el perseguidor. que hay que aclararle a la gente que el hecho de que la inflación en estos últimos años no haya crecido no quiere decir que ha habido deflación en los precios. Que eso hay que decirlo, porque por ejemplo, nosotros tuvimos una inflación altísima y los precios se encaramaron allá arriba y los precios más nunca han bajado. Nunca van a bajar. Exactamente, ahora se frenó la inflación. Entonces al año siguiente tuvimos una inflación pequeña, pero sigue la gasolina en 200, en casi 300. Es decir, tenemos una inflación ahora en el 2024 pequeña, pero sigue el pollo de costar tanto, ahora cuesta 75, sigue el arroz de 20 Pero ahí- a 50. Hay un paréntesis. claro, Eso yo lo mencioné, pero el hecho de que la inflación 2024 fuera relativamente baja no implica que hayan productos sensibles, como dije, el pollo Sí. y el arroz y los plátanos que no estén subiendo de precio. Sí. Están subiendo muy rápidamente, yo creo que hay que poner atención. Claro, claro. Mira, la pregunta mía es la siguiente. Héctor Manuel Valdés tiene 16 años en el Banco Central, ininterrumpido tiene 20 ya. Se tiró los 16 del PLD y se tiró 4 de Luis, van 20. Yo quiero saber cómo observas tú. Va forzado un poquito Héctor Manuel Valdés con este gobierno, porque este es un gobierno de poca dinámica económica en cuanto a la inversión. Yo siempre he sostenido que Valdés iba más cómodo porque tenía mejor ministro de Obra Pública que tiene que encargarse de inversión dinámica. Tenía por lo menos la inversión del 4% era mucho más dinámica porque es mucho lo que genera. Sí, la pregunta mía, ¿tú ves que Valdés ha ido fácil con estos 4 años que pasaron, con esta gente? No, con para el nada. esquema de gobierno que Para están nada, teniendo? para nada. Y te voy a poner un ejemplo bastante fácil, bastante llano. Las elecciones pasan en mayo. En mayo se comienza a hablar de la reforma fiscal, que viene la reforma como un lobo feroz que va a atacar a los negocios y a las familias dominicanas. Todo el mundo se asusta. Las empresas, los empresarios dicen, bueno, si viene una reforma, yo no voy a estar haciendo inversiones, porque yo no sé qué me va a pasar a mí en enero, yo no sé cuál es el esquema que viene. Entonces comienzan a parar sus inversiones. El banco comienza a adecuar su política monetaria, es decir, a lo que debe hacer el Banco Central, dada esa realidad. Comienza a bajar la tasa de política monetaria. La reforma finalmente, después de que viene, en octubre, una cosa que supuestamente hay que quedar hace 5 años hecho, siendo falso. En octubre, ¿cuántos meses van de mayo a octubre? 5 meses. Pero en octubre viene una reforma mal hecha, mal redactada, mal escrita, que no se consensuó con nadie, que atacaba de manera inmisericordia, de manera violenta, cruel a la clase media dominicana. De la clase productiva. A la clase productiva. Una barbaridad de reforma. Eso no se habló con nadie, ni siquiera con el Banco Central. El gobierno coge 2 semanas de cacerolazo y de funda y tiene que echarla para atrás. Pues el Banco Central se quedó en el aire con eso, porque el Banco Central estaba preparado para hacer el ajuste viniendo la reforma. Al no venir la reforma, el Banco Central tiene que dar reversa a eso y se queda el gobierno en la posición más compleja. ¿Por qué? Porque al no tener ingresos adicionales, el gobierno, pensando que va a hacer la reforma, en 2023-2024 comienza a aumentar la nómina y no tiene espacio casi para obras de infraestructura, que es lo de obra pública que tú dices. Por eso, como dije, Que genera la dinámica. que genera dinámica económica, que es el gasto productivo. Por eso, como dije, uno ve que una serie de obras públicas, hospitales, el 9, van tan lentos, pues no hay dinero. Entonces el gobierno está en una trampa y eso imposibilita o dificulta que el Banco Central haga su labor de mantener precios bajos y crecimiento económico. Richard ha dicho una cosa magistral aquí. La mayoría de los incumbentes de esas instituciones cogen los pelotazos por ineficientes, por malos gerentes. Es que El cuánto no está INE, llegando. el del cáncamo. Sí. Pero no necesariamente que ellos son malos, es que no hay cuarto. No Y le ellos está no llegando, pueden ¿eh? decirlo. No le está llegando la presión de agua que tiene que llegar para que la Presión. obra del agua, Sí. de los cuartos, para que pueda avanzar rápido la No obra. está fluyendo la Sí, vaina. pero No también está hay fluyendo. deficientes. Lo No, del pero INE que no era si lo que, deficiencia. oye, si lo Sí, que eso Richard yo está creo que diciendo. era Digo, yo poca, no me refiero poca al competencia. Pero más allá de eso, ¿Cómo fue? ¿Usted dijo? que era poca competencia porque, por ejemplo, el 9, yo paso por ahí diario y eso, o sea, todos los días anunciaban 2 carriles más y vamos a llegar a 80, pero sigue el tapón. Entonces, Bueno, pero espérate, discúlpame.
Es batalla. Tú no puedes a lo mejor decir que el tapón es por ineficiencia del INE cuando tú sabes que los conductores, tú le puedes meter 20 carriles, tú le puedes meter 20 carriles a los dominicanos y los dominicanos van a seguir ocasionando tapón porque son irresponsables al momento de manejar. Si habían antes 6 carriles y se llevan a 14, tú estás multiplicando por 2.3 veces la cantidad de carriles. Está bien. A menos que se multiplique por 2.3 la cantidad de vehículos, que no ha pasado. Ajá. Entonces tendrías ahí una tú mismo reducción te de estás tapón. respondiendo. No, yo Ahí estoy tú mismo te estás respondiendo arrepintiendo de la que- no, para ineficiencia nada. del que está Para manejando, nada, no, no, que es Permiso imprudente. de este Para nada. panel, a la pregunta que yo le hice al Richard. a Richard, coño, le subsigue. Ese término está en el diccionario. Sí, Ya lo subsiguiente, ponen, ¿no? claro, Siguiente, claro. ok, o sea que estoy fundido. ¿Por qué el dólar no estamos cambiando inventario? ¿Por qué el dólar se está encaramando? Como dicen en buen dominicano. Vamos rumbo a 63. La devaluación de Y la tú moneda. sabes bien el daño que genera eso en las economías, en los sectores productivos, la inflación que genera en los productos de primera necesidad, en las medicinas, en los servicios, en todo eso, en la compra de materia prima, en el sector de la construcción, el incremento de la materia prima de la construcción, quienes compraron apartamentos, toda esa vaina. ¿Por qué que ya pasamos diciembre, no estamos renovando inventario? ¿Qué es lo que está pasando, Richard? Mira, ahí se están combinando varios factores y creo que en los próximos días ya el dólar va a comenzar A descender. no a descender. A estabilizarse. A estabilizarse, esa es la palabra. Sucede que Estados Unidos tiene una tasa de interés altas de todo lo que hay allá, certificados, bonos, etcétera. Cuando eso pasa, si la tasa de interés en un país como República Dominicana, que está en la esfera de influencia económica de Estados Unidos, comienzan a bajar o tratan de bajar, pues el dólar entonces comienza a subir. Para evitar eso, eso es lo que estaba pasando cuando el gobierno venía con la reforma fiscal. Al gobierno trastornar todo y venir de manera arbitraria, todo eso, o sea, todos estos problemas vienen por esa reforma mal si hubiese hecha. aplicado una buena reforma, el impacto hubiese sido... O si no se hubiese estado anunciando eso. Ok. Pues, también hay que verlo de qué hubiese pasado. El problema vino por la reforma de todo esto que estamos viendo. Entonces, el Banco Central se encontró en una situación de baja de tasa de interés. Eso generó presiones con el dólar. Cuando nos damos todos cuenta que el gobierno no va con la reforma, el Banco Central permite tasas más altas para tratar de manejar, de que el dólar se mantenga estable. Ahora bien, ya estamos llegando a un punto en que por la política de Trump no se está viendo que las tasas de interés en Estados Unidos van a bajar, al menos en la primera parte de este año. Y eso está generándole presiones al dólar. ¿Qué yo digo que el gobierno pudo haber hecho? Colocar los bonos soberanos temprano en el año. Eso debió colocarse en diciembre del año pasado, en enero. Lo Para colocó tener los ahora. recursos frescos. Para tener esos dólares y ayudar al Banco Central. Entonces, por eso digo que dado que el gobierno ya colocó los bonos soberanos y ese dinero está por ahí en Se una ha cuenta. reducido parte de la reserva. Claro, porque el Banco Central ha tenido que vender reservas para mantener el precio del dólar más o menos estable. Como vienen esos recursos, ya el Banco Central va a tener más capacidad de suplir la demanda de dólares. Pero es un problema complejo. Viene parte de la culpa por el tema de Estados Unidos, la tasa de interés alta que hay, y también gran parte de la culpa por Richard, la reforma fiscal que no cuéntanos se hizo. cuál es la actividad que ustedes tienen Bien. en Intec. Esto es un simposio aquí hoy. Es brillante y muy objetivo. ¿Cuál es la actividad, Richard, que tienen en Miren, Intec? nosotros tenemos, dado que la reforma fiscal no se hizo, hay una serie de herramientas tecnológicas que pueden aumentar la productividad de la administración tributaria, de la DGI, en el sentido de que puede reducir o ayudar a reducir la evasión. Yo soy abanderado de que el país tiene que abocarse a reducir la evasión. Yo en mis empresas pago muchísimo impuesto. Hay otra gente que quizás no están pagando y que deberían estar pagando. Entonces, DGI tiene una serie de herramientas para mejorar o reducir la evasión, y nosotros venimos con un foro donde va el señor director de la DGI junto a personalidades del BID, de qué está haciendo República Dominicana y qué están haciendo otros países de América Latina utilizando tecnología de punta, inteligencia artificial, perfiles de contribuyentes para reducir la evasión fiscal. Ah, pero eso está interesante. ¿Y cuándo va a ser eso? Eso va a ser el jueves de la semana que viene, jueves 6 de marzo a las 9 de la mañana en el INTEC, en el Salón OCES del INTEC. Pero está interesante Muy bien. eso. Están todos Alfredo, invitados. Tú que te estabas declarando ahorita de unos sobres, van por ti.
Sigue Para que lo hablando. sepa. Sigue hablando. Tú pusiste a decir que Lo te mandan unos sobres a tu Me mandan casa. unos Para que sobres. siga la... Ahora va la DGI detrás de ti. Venga, ellos me lo regalan, ellos. Usted no le Es regala. un regalo, una donación. Usted no regala lo que usted le da su gana. Ellos regalan lo que le da su gana. Al príncipe le regalan Tiene para que que el pagar príncipe siga impuestos, vivo de tiene pie. que pagar Pero impuestos. ¿cuál impuesto? Un regalo. Así ¿Y usted ha es. pagado impuestos de regalo que le ha hecho, vamos a suponer, una compañera aquí? No, ¿Qué vaina es yo conmigo? pago. Aquí vamos a pagarlo Yo todo. pago. Y a Juan Bolívar que lo pague lo de él. A todos esos tigres pago. que recibieron cuarto. Yo Que en Marcha pago. Verde mucha gente salió Oiga, rico, oiga, millonario. Yo pago como persona física y Oh. pago por mis empresas Oh, también. y Yolanda Martínez también. Ah, pero Oh, bueno, ven acá, bueno, ven acá. Richard, gracias por haber estado Gracias a con nosotros ustedes. en este panorama de la mañana. Vamos a un contacto, Cundo Camarena, y regresamos con más.